¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero mojarme con este tema tan polémico del que se está hablando últimamente porque nos han llegado un montón de noticias, de imágenes sobre lo que está pasando en El Salvador y con lo que las decisiones que está tomando su presidente Nayib Bukele. Entendemos obviamente que El Salvador tenía unas cifras de criminalidad supremamente altas y que se necesitaban soluciones como las que buscan muchos lugares del mundo que están azotados por los crímenes, los robos, y obviamente hay muchas personas que estudian desde diferentes profesiones, desde diferentes sectores, cómo poder solucionar estos difíciles problemas. Entonces me quiero mojar con este tema porque, como les digo, todo el mundo está hablando de esto y yo sí que tengo preocupaciones y quiero desligarme un poco de lo que la gente pueda pensar o lo que están diciendo, que las organizaciones defensoras de derechos humanos obviamente están criticando lo que está pasando allí porque hay unas líneas rojas que parece que se están cruzando muy fácilmente y hay mucha población agradecida, sobre todo obviamente la gente del país, El Salvador, que los entendemos completamente. Y como les digo, yo sí creo que hay que buscar soluciones, pero, y aquí habrá muchos peros, y quiero que hablemos de esto abiertamente, así que voy a leerlos. Yo simplemente quiero, me imagino que muchos ya obviamente saben cuál sería mi opinión, pero yo quiero aquí simplemente lanzar cosas al aire y que generemos una conversación sobre este tipo de cosas para lograr definir una postura acerca de estos temas. En Colombia nosotros pasamos por algo similar, lejano, pero similar a lo que está pasando aquí ahora. Entonces, yo creo que hay que esperar además un poco para entender profundamente qué está pasando acá. Para empezar, pues vamos a ver un poco las imágenes que publicó el mismo Bukele sobre este tema, ¿no? Que fueron estas cosas del encarcelamiento de todas estas personas, y para este lado, de esas personas, y esa es la cuenta oficial de Nayib Bukele, presidente de El Salvador, actual de El Salvador, y tenemos estas imágenes donde nos muestran un montón de personas que han sido capturadas y llevadas a la que se considera ahora la cárcel más grande de Latinoamérica, ¿no? Creo que según escuché por ahí en noticias, he leído rápidamente, caberían hasta 40.000 personas en esta cárcel. Y estas son las imágenes del traslado de las primeras 2.000, ¿no? Que acaba de ocurrir hace solo unos días. Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo por que los reos, los presos, estas personas pues están solo en pantalonetas, están descalzos, están mirando siempre hacia el piso, están inclinados, están esposados de pies y manos, y los defensores de derechos humanos están pendientes de lo que está pasando acá porque creen que hay muchísimas violaciones a los derechos de estas personas. Entonces, sin entrar a la discusión y yo decir qué pienso exactamente de esto, yo quiero poner aquí sobre la palestra para que lo discutamos el hecho de que al entender que hay un problema grave y hay que buscar soluciones, las soluciones no pueden pasar por encima de las leyes internacionales que tanto nos ha costado construir, ¿cierto? ¿Y a qué me refiero con esto? Que violar los derechos humanos es muy fácil, pero se han puesto estas reglas para que no ocurran nuevamente cosas como las que ya hemos vivido históricamente en la Alemania nazi, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, una persona que quiso hacer lo que quiso pasando por encima de las demás personas. ¿Podría yo comparar esto con la Inquisición? ¿Y por qué lo digo? Porque hay muchísimas denuncias de que este presidente, para poder capturar a todas estas personas, está capturando a quien señalen. Se ha vuelto hasta una cacería de brujas. Si ustedes miran las cifras de personas capturadas, es el país donde hay más capturados en este momento por cada 100.000 habitantes, y no se sabe cuáles son las pruebas que están teniendo los efectivos agentes militares o policiales para capturar a estas personas. Y claro, aquí empieza a haber un problema grave, y es que cómo se juzga a una persona si el vecino empieza a señalar y solo porque te señalan tú ya vas a capturar a alguien. ¿Por qué están haciendo esto? Porque el presidente ha obtenido
unas facultades especiales y, por ejemplo, le ha dado además facultades a la policía y al ejército para que puedan llegar a capturar o entrar en casas de personas sin tener una orden judicial. ¿Esto qué querría decir? Sin pruebas. Y aquí empiezan los problemas porque ya lo hemos visto en otros países. Imagínense en países como los europeos, como España, donde se dice que se respetan mucho los derechos humanos y que la policía no comete abusos, pero los comete. Acá hay denuncias de que la policía ha entrado en propiedades privadas sin orden judicial, ha capturado, ha hecho, hasta en épocas de pandemia, recuerden esos videos que había por ahí circulando, son fáciles de encontrar, donde, voy a quitar estas imágenes ya, donde la policía cuando tiene facultades especiales y quiere violar la ley lo pueden hacer muy fácil, son personas armadas con entrenamiento. Entonces ahora imagínense si tienen el respaldo de un presidente y de la sociedad civil que dice no importa, hagan lo que quieran. Que criticamos de la Inquisición, que cuántas personas inocentes, mujeres sobre todo, tristemente obviamente, fueron señaladas por en su momento brujería y fueron capturadas, quemadas en la hoguera, ahorcadas simplemente porque a alguien le caían mal. En estos momentos en muchos países se está hablando de la oportunidad de que las leyes que están generando igualdad o que buscan igualdad desde los ministerios están haciendo que mujeres, según ellos, yo no creo en esto, sin argumentos y sin pruebas están denunciando a nosotros, a los hombres, por cualquier tema para obtener ella beneficios de algún tipo. Imagínense si eso pasa así, ¿cómo pasará en un país latinoamericano donde se empiezan a violar todos los derechos y por intentar crear una mejor sociedad y evadir un problema, pasan estas cosas? Cualquier persona señala al otro, entonces van, lo capturan, lo encarcelan, lo dejan en pantaloneta, no le dan de comer o dicen que no le dan de comer si pasan ciertas cosas. Por otro lado, las cárceles se supone que fueron construidas bajo la teoría de la resocialización, o sea, se captura a una persona, se aparta de la sociedad y se pone allí para resocializarla y supuestamente enseñarle algo para que cuando vuelva a integrar la sociedad, salga de la cárcel, esté regenerado, reeducado y no cometa los mismos crímenes. Si nosotros violamos los derechos de estas personas, no estamos reeducándolos, estamos enfureciéndolos, creándoles un sentimiento tal vez de venganza y cuando salgan de ahí no van a estar resocializados. Además, he intentado revisar en las páginas web por cuánto tiempo han sido capturadas estas personas. Como no ha sido con orden judicial, se dice que por décadas. Por décadas, ¿por cuánto tiempo? ¿Qué crímenes exactamente ha cometido cada una de esas personas? Que seguramente muchos habrán cometido crímenes. Pero cada país tiene unas leyes y dicen si tú cometes un crimen de este tipo, tendrás que pagar una pena de tanto tiempo. Si tú haces algo peor, pagarás más tiempo y así. En este caso, no se sabe por cuánto tiempo estarán esas personas allí. ¿Para toda la vida? ¿Cuánto le está costando eso a un país empobrecido? Que ni siquiera sabemos los datos de cuánto costó la cárcel más grande de Latinoamérica, porque todo eso el gobierno lo está escondiendo y es lo que la gente se pregunta. ¿Por qué no hay inversión en temas sociales? ¿Cuáles son las causas que han llevado a que El Salvador tuviera estos problemas tan grandes? Normalmente es falta de educación, falta de oportunidades, falta de comida, la que lleva a las personas a intentar sobrevivir de cualquier forma. Pero si se invirtiera en un estado de bienestar como el que tienen estos países europeos, pues es que lo demuestran las cifras, ¿no? Donde menos crímenes hay, es donde las personas tienen un poco más de acceso a las oportunidades, a la igualdad, que es lo que buscamos en algunos países de Latinoamérica. Entonces, ¿cuánto dinero se está invirtiendo en castigar y no en invertir en los verdaderos problemas del país? Esto querría decir que son paños de agua tibia y que en un futuro las cosas pueden llegar a pasar. O sea, este presidente va a estar toda la vida en el poder con este tipo de pensamiento. ¿Quién lo seguirá? La persona que continúe o que tome la presidencia después de él, si no se queda en la presidencia, que ya estamos hablando de que quiere reelegirse, tomará este mismo camino, cambiará. Empiezan aquí a haber problemas. ¿Y por qué lo comparaba con Colombia en un principio? Porque en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez también se hablaba de mano dura y él hablaba de que el ejército iba a hacer no sé cuántas cosas y miren los problemas a los que nos llevaron. Falsos positivos, que es lo que se está denunciando en El Salvador.
un montón de personas armadas que por ganarse el beneplácito de la sociedad civil y dinerillo que daba el Estado por capturas, iban y asesinaban a personas normales, del común, civiles que no tenían nada que ver con la guerra, pero los disfrazaban se inventaban las pruebas para demostrar algunas cosas, asesinaban, capturaban, y en este país en este momento el país pues está bajo investigación por un montón de sitios, apareciendo fosas comunes por todos lados, gente desaparecida, cosa que también está pasando en El Salvador. Esto es realmente grave porque es fácil caer en el cuento de sí, mano dura, hagamos esto, pero no se están creando realmente soluciones. Miren, después del gobierno de Álvaro Uribe Vélez con su mano dura, seguimos más o menos en los mismos problemas. Que disminuyó en algo, sí, pero esto ha ido cogiendo fuerza y cogido fuerza y cada vez estamos llegando a lo mismo. Seguimos con problemas de guerrilleros, de paramilitares, de narcotráfico. Así que esto de fondo no arregla nada, son paños de agua tibia y al principio puede sonar todo muy bonito, pero realmente esto yo no creo que funcione, por eso digo quiero escucharlos. Por otro lado, todo el mundo está hablando muy bien del presidente Bukele y yo no puedo decir que no, yo no estoy tan empapado pues de lo que pasa en el país, simplemente veo tipo de noticias y me pregunto cosas y digo, claro, la gente estará feliz porque miren lo que está pasando, pero realmente si se enteran de los pormenores de lo que se está haciendo con estas personas, ¿estarían de acuerdo? Si capturan a un amigo tuyo, a un familiar tuyo porque alguien lo señaló de forma arbitraria, ¿seguirías de acuerdo con ese tipo de cosas? Habrá que esperar a ver qué pasa con esto, ¿no? Pero a lo que voy es que además tenemos que tener en cuenta que el presidente Bukele no es pues un angelito, ¿no? Él tiene un montón de denuncias por corrupción desde hace años y estamos viendo que no hay transparencia en su gobierno. Entonces, no de ahora que se está hablando del tema de que está limpiando a El Salvador, cosa que pues muchos agradecerán o no, dependiendo de la forma de lo que opinen de estas cosas. Pues hay que mirar es la forma en la que lo está haciendo y bajo qué. Por ahí hay muchas denuncias de que su familia está involucrada. Yo dejo abierto la puerta, no, obviamente no sabremos nada de esto hasta que alguien lo pueda probar, pero hay muchos indicios de que su familia ha pactado con bandas y que estas bandas con las que ha pactado no están en la cárcel. Y entonces, ¿qué pasa con estas cosas? Entonces les quiero mostrar acá un par de artículos simplemente para que ustedes busquen en internet a ver si este es el sueño pues del gobernante que queremos tener todo. Departamento del Tesoro de Estados Unidos sanciona a 2 funcionarios cercanos al presidente Nayib Bukele por corrupción, pérdida de dinero, desvío, violación de derechos humanos. Digamos que a los que no les interesan los derechos humanos, que me parece fatal, pues dirán, derechos humanos, si es con esta gente, ¿qué pasa? Que no, que los primeros, los que tenemos derechos humanos somos nosotros y aquellos no. ¿Dónde está la línea para dividir quiénes tenemos derechos y quiénes no? Miremos otra noticia por acá. Los hermanos de Nayib Bukele fueron investigados como jefes de una red criminal enquistada en el gobierno. Sus nombres figuran en el expediente fiscal catedral al que Infobae tuvo acceso como sospechosos de ejecutar el pacto con las pandillas MS-13 y Barrio 18. El presidente salvadoreño se encargó de desactivar la investigación. Y aquí si ustedes buscan sobre este tema es cuando les digo que hay un montón de cosas ahí que dice que sus hermanos, que no hacen parte del gobierno, pero que lo ayudan, entonces por eso no se les puede investigar como parte del gobierno y juzgar de cierto modo, tienen mucho que ver con negociaciones con pandillas y con cosas a los que no se han capturado a los demás y que ahí hay negocios de todo tipo, dicen ellos. Yo solo les muestro acá para ver si esto realmente es el sueño del gobernante que todos queremos. Y por otro lado tenemos otra noticia por acá. Los oscuros contratos que enredan a Nayib Bukele, presidente de El Salvador. Y cuando hablan de contratos es que, como les digo, no hay inversión social. Él ha sido siempre un empresario grande, se ha enriquecido, no sé cuáles son sus negocios, pero por lo menos no se conoce cuánto costó construir esa cárcel porque no hay transparencia en estas cosas. Además se construyó en un corto periodo de tiempo. Entonces hay muchas cosas detrás de todo esto. O sea, por un lado dice, claro, está saneando el país pero por el otro no sabemos muy bien con esto. Por eso yo me digo, yo no me quiero mojar, yo creo que debemos defender los derechos humanos para todas las personas, que si creemos en que una cárcel debe resocializar a las personas, obviamente debemos ver cuál es la forma de hacerlo bien, no crear un problema mayor para más adelante.
Eh, Se supone que las celdas, se me olvidó contar, son para 100 reos por celda y decía por ahí, leí por ahí, que los sanitarios, los inodoros, o sea, si tú quieres hacer tus necesidades, corresponde como un inodoro y una ducha por cada, no me acuerdo la cifra, pero como por cada 100 reclusos, incluso de pronto más, ya no me acuerdo, o sea que es una barbaridad. Imagínense si a veces en una casa donde hay un poquito más de personas en un espacio reducido uno dice, oye, estamos acá mal, un solo baño, una sola ducha para 10 15 personas, imagínense para 100 y de pronto más. O sea, complicadísimo el tema. Y claro, muchos dicen es que esta gente debe pagar, no sé qué. Claro que sí, pero no podemos crear un problema mayor. Por eso me gustaría leerlos, escucharlos y ver qué sigue pasando con este tema porque es bien complejo y podemos estar creando un problema mayor y donde este discurso se esparciera y en cada país cada persona quisiera hacer lo que quiere, grave. Yo creo que se deben endurecer las penas hasta que encontremos una forma mejor de resocializar a las personas. ¿A qué me refiero? Y esto es, yo sé que me lo van a criticar mucho, pero a los criminales hay que capturarlos obviamente y no permitirles estar en la calle. A un ladrón que está haciendo daño, a nadie le gusta que vayan por la calle y te roben el móvil, la billetera. No, obviamente esas personas deberían ser capturadas, eh, que estar en una cárcel y no salir así se hayan robado algo como aquí en España. Si el robo es menor a no sé cuánta cantidad, 100 euros, 1000 euros, entonces puede salir al día siguiente y se está creando un problema porque los ladrones conocen las leyes e intentan pues protegerse. Pero entonces volvemos al tema y cómo hacer para que esas personas no tengan que robar. Estamos dándoles acceso a alimentos, a salud, a vivienda, a una vida digna para que una persona no tenga que llegar a pensar en robar y quitarle las demás pertenencias a otra persona para satisfacer las suyas. Ese es el tipo de sociedad en la que yo quisiera llegar. Por eso las privatizaciones o las personas que piensan en privatizar y que solo unos pocos con dinero tengan acceso a ciertas cosas me hacen alejar de la solución de los problemas. Y por eso yo creo que un estado de bienestar donde se dé educación, salud y oportunidades a las personas es la que mejor va a funcionar a un futuro, obviamente con libertades. Y así pienso y no creo que me vayan a cambiar esta mentalidad porque lo hemos vivido. Muchas personas le dicen a uno, vuélvete a tu país de izquierda. Yo no vengo de un país de izquierda. Yo no salí por problemas económicos de mi país. Entonces creo conocer mucho la realidad de Latinoamérica, de mi país, de lo que son las derechas corruptas también y luego llegar a un estado de bienestar y ver cómo funciona de bien y decir, hombre, cómo me gustaría tener esto en mi país, mejorando ciertas cosas en todos lados porque obviamente todo siempre pues tendrá cabida a la mejora, pero pensando muy bien en cuáles son las consecuencias de las cosas, que es lo que nos conviene a todos como comunidad. Y por eso, conociendo lo que es un estado de bienestar que está por encima del capitalismo norteamericano y todo esto donde vemos cuánta gente está muriendo de hambre, se están matando las cifras de criminalidad allá y vemos la tranquilidad en la que se vive en Europa, digo, ¡oh! ¿Cómo voy a querer irme nuevamente de Europa si el estilo de vida que se tiene acá es superior en mucho al resto de cosas que vivimos en otros o que vemos en otros países? Se los dejo ahí para que lo piensen, escríbanme qué les parece, los estaré leyendo y pronto haré de pronto un nuevo video sobre los comentarios que me puedan ir haciendo sobre este tema. Un gran abrazo, nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao.